Bien, vamos a comenzar con esta conversación. Yo soy Olga Ruiz, doctora en estudios latinoamericanos e investigadora del Núcleo de Ciencias Sociales y de la Facultad de Educación y Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera. Y estamos con Elizabeth Lira, psicóloga, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado. No, de Psicología. De Psicología, perdón, de la Alberto Hurtado, pero además Premio Nacional de Ciencias Sociales del año 2017. Queríamos conversar brevemente contigo. Estamos con el libro Lecturas de Psicología y Política, Crisis Política y Daño Psicológico. Me gustaría que me contaras brevemente, si es posible, la historia del libro. Bueno, ese libro es el resultado de un seminario que hicimos en 1980 entre los profesionales de salud mental y otra gente que trabajaba tanto en la vicaría como en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, en el FASIC. Lo hicimos en abril del año 80 en Punta de Tralca y fue una respuesta a la necesidad de reflexionar sobre lo que estábamos haciendo, pensar juntos sobre las proyecciones de atender a las personas que fueron víctimas de la represión y que se había ido perfilando como grupos muy específicos, familiares de detenidos desaparecidos, familiares de ejecutados políticos, presos políticos, expresos políticos, personas que partían al exilio, personas que empezaban a volver y que tenían y presentaban distintos tipos de problemas y que estos organismos habían creado equipos de salud mental en el cual participaban psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales. Y entonces esa reunión fue una reunión en la que presentamos trabajos sobre lo que hacíamos, los tipos de casos que veíamos, los problemas que teníamos, las dificultades, e invitamos gente del exilio. Entonces participó Jorge Barudi, que no pudo venir, por cierto, porque estaba en el exilio, pero que mandó un trabajo, Darío Páez, que mandó un trabajo, y otra gente, y vino un psicoanalista uruguayo que no podía ingresar a su país, pero que sí podía ingresar a Chile, que era Marcelo Viñar. Y con ellos discutimos esta clínica, estos problemas, las cosas que veíamos, y grabamos todo eso. Y entonces tuvimos 900 páginas de grabación de 5 días de trabajo. Y después las editamos y lo convertimos en un libro que publicamos con el mismo nombre clandestinamente en el año 82, donde todos los autores que vivíamos en Chile teníamos seudónimos y las personas que trabajaban fuera de Chile usaron sus nombres propios. Hace unos 2 años atrás, o 3, conversando con alguien me dijo, mira, el libro que ustedes publicaron en el 82, porque eran 2 tomos, están deteriorándose, ya están en puro papel. Y quizás sería bueno poder rediscutir lo que ustedes pensaron en ese tiempo. Entonces, yo lo que hice fue revisar y conversar con cada una de las personas que habían escrito en su tiempo y pedirles autorización. Algunos estaban muy viejitos, otros habían muerto y otras personas estaban realmente encantadas. Pero lo más interesante fue que todos estuvieron muy de acuerdo en poner sus nombres en un listado. Nosotros participamos, pero ninguno quiso que su trabajo llevara su nombre. Entonces, la publicación tiene los mismos nombres supuestos que se pusieron en ese tiempo y tenemos un listado al inicio que habla de quiénes son los autores verdaderos. Ahora, cada persona al leer tiene que tratar de investigar a quién corresponden los seudónimos. Esa es la tarea. Ahora, yo releyendo ese trabajo me parece que tiene un valor bien relevante, que es haber documentado el tipo de preocupaciones, el tipo de consecuencias, las características de los motivos de consulta de la gente en esa época, lo que pasaba con los niños, los adolescentes, porque nunca más se volvió a hacer una reunión de ese tipo. ¿Y cuál ha sido la recepción de esta reedición del libro?
Mira, yo creo que un gran entusiasmo de parte de quienes fueron autores. Y el hecho de publicarlo por la Universidad Alberto Hurtado significa que la distribución es bastante mínima, porque la universidad no tiene un sistema de distribución. Entonces yo no te sabría decir cuál es la recepción. ¿Y en la gente más joven, en los estudiantes que trabajan con ustedes? Yo creo que sí, que a los estudiantes les interesa mucho. Y yo creo que toda la gente que se mete a leerlo valoriza lo que eso significa. Quería preguntarte por la experiencia que tú tienes en el trabajo con personas que han vivido situaciones traumáticas y sobre todo por el trabajo de investigación que tú has desarrollado en relación al lugar que ocupa las leyes de perdón, la amnistía, como condición de la convivencia casi, ¿no? Desde las lecturas del poder. Y un poco pensando en todos los debates actuales sobre los procesos transicionales y la centralidad que ocupa la justicia o la impunidad. Claro. Me gustaría saber qué piensas tú de experiencias donde la justicia ocupó un lugar más periférico. Estoy pensando, por ejemplo, el caso sudafricano. ¿Cómo lo ves tú? Porque me parece que los debates en Chile y en Argentina, sobre todo, giran en torno a esta demanda de justicia. Ahora, curiosamente, conversando con un colega justamente la Alberto Hurtado, que es abogado, Boris Hau, comentábamos que limitada y tardía en Chile y en Argentina, a nivel latinoamericano, es donde más ha habido justicia, si uno lo compara con otros países de la región. No sé si tú estás de acuerdo con ese diagnóstico. Pero quisiera saber qué pasa en otros lugares donde la salida o la gestión de un pasado traumático no ha tenido la justicia como en la primera escena, sino que se ha priorizado por otras vías, por ejemplo, la verdad y el perdón. ¿Y cómo ves tú eso a nivel regional, tratando de sacar el foco de nosotros mismos? Porque me parece que de repente los chilenos tendemos a proyectar al resto lo que nos pasa a nosotros. Es que yo no generalizaría el que en Chile o en Argentina la justicia tenga tanto desarrollo. Yo diría que si uno mira el Perú, en el Perú hay probablemente tanto o más gente procesada que en Chile. Y si uno mira Guatemala, gran parte de los conflictos políticos de los últimos años tienen que ver con el avance de la justicia en casos muy emblemáticos. Y donde la incidencia de la justicia o el riesgo de que haya justicia afecta mucho más a la política contingente, bueno, en el caso del Perú también. O sea, la situación de Fujimori demuestra con toda claridad cómo el tema de la justicia toca mucho más fuerte que en el caso de Chile. En el caso de Chile, gran parte de los protagonistas que hoy día están procesados o en la cárcel son marginales a la política. En el caso del Perú o de Guatemala, no. Entonces, yo creo que también el tema de la justicia hay que mirarlo de otra manera. Mirado desde fuera, la mayoría de estos países han tenido procesos judiciales. Probablemente Uruguay sea el país que tenga menos. Pero para poder ponderar el lugar de la justicia tiene que ser en función de la historia de cada país, del lugar en que y del lugar político, porque la justicia es una acción política. Entonces, yo creo que cuando la justicia toca la estabilidad política de un país, todos retroceden. Por eso que las amnistías eran tan convenientes. Tú, claro, dejabas congelado una parte del problema y podías continuar con lo demás. Entonces yo creo que en América Latina esto es muy contradictorio y avanza con muchas dificultades. Para mí el caso más interesante es lo que está ocurriendo en Colombia. En Colombia, a propósito de los acuerdos de paz, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una forma de justicia organizada
en el Poder Judicial por jueces contratados especialmente para que representen la diversidad de las culturas, las idiosincrasias, las visiones ideológicas del país. Son 36 jueces, cuya tarea es procesar a todos los que resulten responsables de delitos y crímenes cometidos durante la guerra, sean de la FARC, sean paramilitares, sean militares, sean los que sean. Eso es inédito. O sea, en los países... ¿No? Tiene 2 años. Es muy reciente y es muy difícil. Porque la mayoría de nuestros países partieron con amnistías, más o menos inclusivas, el caso de Argentina o el caso de Chile. Bueno, en todos los países ha habido amnistía. Y la capacidad de enjuiciar tiene que ver básicamente con una capacidad política. El imaginar que esto, porque son delitos, van a ser enjuiciables, eso es ingenuo. Solo si logra disociarse el sector político no involucrado en los crímenes de los involucrados, es que tú puedes enjuiciar. Y yo creo que es lo que ha pasado en Chile. ¿Y cómo se explica el caso uruguayo, que a nosotros en general nos llama mucho la atención, porque siempre asociamos la amnistía y la impunidad al poder, en general al Estado, que se protege a sí mismo, digamos, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando es la sociedad civil, porque ahí se han hecho 2 plebiscitos, la que apoya esa ley, que es la ley de caducidad? Claro. De la pretensión punitiva. Exactamente. Cuando es la sociedad, además estamos hablando de un país altamente letrado, culto, con una trayectoria cívica importante a nivel regional. Y cuando es la sociedad la que se manifiesta en contra. Yo creo que ahí hay una situación que hay que entrar a analizar más en detalle. Yo creo que en Montevideo ganó el plebiscito para que se pudieran enjuiciar a los responsables. Y en el conjunto de la región del país perdió. Y yo creo que eso tiene que ver con que en los sectores rurales, en las ciudades pequeñas, el temor en el tiempo en que se hizo el plebiscito era muy alto, porque la preparación del plebiscito fue en 1986 y el plebiscito mismo fue en el año 89. Y mi impresión es que el plebiscito es algo que estaba mal planteado. Uno no puede hacerle una consulta a la ciudadanía sobre temas valóricos, si está bien o está mal castigar los delitos. Pues te pueden contestar que está bien o te pueden contestar que está mal. Y la respuesta te deja a ti paralizado. ¿Qué es lo que pasó? Tú le puedes decir, mire, el Estado debe castigar los delitos cometidos o no debe castigar. Pero no lo dijo de una manera que se entendiera. La fórmula es lo más enredada que hay. Porque ¿cómo pones tú en un boleto, en una boleta de plebiscito? ¿Usted está en favor de la caducidad, de la pretensión punitiva del Estado? ¿Tú crees que toda la gente entiende lo que es eso? A mí me costó entender qué querían decir. Entonces, las respuestas de mucha gente pueden haber sido sin entender cabalmente lo que estaban contestando. Fue hecho deliberadamente así. Y yo creo que eso paralizó gran parte de las acciones políticas que tenían que ver. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que ahí hay que entrar a hacer un análisis político de las fuerzas políticas en el país y de la capacidad de distintos sectores de enfrentar los juicios, que no son juicios solamente contra los militares, sino que la resistencia de izquierda, los tupamaros, también podrían ser enjuiciables y condenables por las cosas que hicieron. Frente a eso, yo creo que se tomó la decisión de no investigar y de no sancionar. Bueno, de hecho Mujica lo planteó así, dijo yo no voy a meter
viejitos a la cárcel, Claro. y nosotros perdimos la guerra. Claro. Pero ahí el discurso que estaba de fondo era como de guerrero, ¿no? Nosotros perdimos la guerra, asumimos que fuimos derrotados y no vamos a llevar a juicio a quienes nos ganaron. Claro, pero yo creo que el tema, me parece a mí que es muy legítimo que sea su interpretación. Es lo de él, claro. Pero eso mismo es lo que no lo hace comparable con lo que pasó en Perú o con lo que pasó en Chile. Exactamente. Es otra cosa. Entonces, en esa lógica es completamente claro por qué la caducidad, la pretensión punitiva del Estado tenía que tener esa ruta. Y una última pregunta, ¿cómo ves hoy día la situación actual de la justicia en relación a la violación de los derechos humanos en dictadura? Han surgido como nuevos temas, ¿no? El tema se han ido fortaleciendo públicamente el tema de la violencia sexual como una violencia específica y que debe ser sancionada en su especificidad de género. Los niños, la ampliación del campo de los victimarios, por ejemplo, incluir a los civiles, ¿no? a grupos empresariales que participaron con mayor o menor entusiasmo en la represión. ¿Cómo ves eso tú, este nuevo momento al que estamos asistiendo? Es que yo creo que hay que distinguir lo que va por el curso de los tribunales de lo que va como una reflexión académica o de investigación paralela. En los tribunales mismos yo creo que hay un esfuerzo por afrontar toda la deuda con los casos, porque ya en el 2011 se integraron todos los casos de ejecutados políticos y al término del gobierno de Bachelet el Ministerio de Justicia presentó en realidad el listado de todos los detenidos políticos reconocidos por el Estado como demandantes de justicia, y esto fue acogido por el juez Carroza. Entonces, en la práctica tenemos cerca de 38.000 casos, unos 500 o 600 ya estaban en proceso, ¿no? En procesos particulares, pero tenemos, digamos, todos los casos ingresados al Estado, de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados, en fin. La capacidad política del Poder Judicial de asumir eso, yo creo que es poco realista pensar que pueden procesar todos esos casos. Porque la Corte Suprema ha estado cerrando los casos, alrededor de 55 por año, en casos de derechos humanos. 55 por año con los que quedaban antes que ingresaran los 38.000, implicaba que teníamos 10 años por delante de procesos en investigación y en cierre. Hay casos que se han reabierto muy, muy recientemente y que tienen para rato, como el caso de Carmelo Soria, por ejemplo, que son casos que tienen una larga trayectoria en el Poder Judicial, pero siempre abortada, o sea, donde no fue posible ni identificar plenamente a los responsables ni sancionarlos, independientemente que después puede que lleguemos a la conclusión de que los responsables están muertos, pero lo que importa es esclarecer lo que ocurrió. Entonces, yo pienso que ahí hay un trabajo enorme que el Poder Judicial ha asumido responsablemente. Si uno lee hoy día las sentencias han terminado reconociendo de manera regular la responsabilidad del Estado en la comisión de la tortura. Han sancionado a los responsables con la ley vigente en la época, que son una sanción absolutamente mínima. Han indemnizado a las víctimas, han reconocido que la tortura es un delito contra la humanidad. O sea, de verdad, las sentencias de hoy son muy distintas de las del 2003 o del 2001. Pero así todo, yo creo que es tanto lo que falta. O sea, si faltan todos los casos presentados, tenemos para mucho rato. Y yo no sé si en algún minuto no va a haber una iniciativa que diga esto se cierran, esto se funden, esto pasa no sé qué. Hasta aquí, el Poder Judicial lo que ha ido haciendo es cerrando caso a caso. Y eso yo creo que es totalmente impensado hace 15 años atrás.
más, yo diría hace 10, la composición de la Corte Suprema, de la Sala Penal, generaba mucha incertidumbre jurídica, porque habían casos que se amnistiaban y habían casos que se condenaban. Hoy día todos los casos se condenan. Entonces, mirado en términos históricos, lo que ha ocurrido es una cosa nunca vista. O sea, nunca jamás en la historia del país hubo juicios por 40 años, llegaron a término, sancionaron los culpables y los culpables tuvieron que cumplir sentencia. Eso no había ocurrido, jamás. Y yo creo que eso es el logro del trabajo de abogados, de los familiares, de mucha gente y de un apoyo general de la sociedad en la cual se ha valorado que la justicia no amenaza la paz social, sino que al revés. Pero hace 10 años atrás, todas las presiones eran: hay que cerrar los juicios generan odiosidades, esto no tenemos que seguir adelante, hay que terminar en algún momento. ¿Por qué seguimos dándole vuelta a cosas que han pasado hace tantos años? Sí. Y en los 90 fue muy fuerte. Eso fue muy fuerte, muy al principio, pero eso duró hasta hace 10 años atrás. ¿Mm? Y entonces ahora, recién, esto es como que cae de su peso y se resuelve como tiene que resolverse, con las leyes vigentes y con un criterio, yo diría, cada vez más corresponsable de parte del Consejo de Defensa del Estado. En todos los juicios en los cuales a mí me ha tocado leer la sentencia, siempre el Consejo de Defensa del Estado ha objetado la indemnización en los casos de tortura. ¿Por qué? Porque el argumento es decir que las personas están indemnizadas con la beca Valech, ¿no? Con la pensión que otorga la ley. Y resulta, yo creo, que se ha ido imponiendo un criterio desarrollado argumentativamente en la Corte Suprema, y es que cuando el Estado otorga una pensión, hace un reconocimiento de su responsabilidad en los hechos, pero no puede pretenderse que ese reconocimiento constituya indemnización. Son dos cosas distintas. Y eso yo creo que se ha ido instalando en las sentencias de la Corte Suprema, y el Consejo de Defensa del Estado siempre argumenta esto, pero siempre pierde. Y yo siento que esa pérdida representa la instalación de un consenso de corresponsabilidad que, aunque tardío, porque estamos hablando de casi 45 años después y más, es un consenso importante. O sea, yo de verdad creo que lo que se ha logrado es una convicción jurídica de que reconocer el derecho de las víctimas no atenta contra la paz social, al revés, y que la indemnización a las víctimas es apenas una compensación por una situación que nunca debieron haber padecido. A mí me parece que eso es un logro político y ético gigante. Y para cerrar, Elizabeth, el balance que tú, sé que la palabra balance es muy grande, puede abrir 1000 puertas, pero ¿qué haces de tu experiencia? Porque tienes el Premio Nacional, ese es un reconocimiento importante, significativo. ¿Cómo te sientes tú? Porque tú empezaste a hacer este trabajo súper joven, aparece en la portada del libro. Llevas décadas dedicadas a este trabajo. Afortunadamente es un trabajo que, lo mencionábamos hace un rato, que ha producido mucho. Hay una gran producción de libros, documentos, y eso significa que hay una gran cantidad de gente que ha podido apropiarse de eso. Y de generaciones jóvenes que nacieron en el 2000, claro, que para ellos la dictadura es así como la Segunda Guerra Mundial, lo ven como algo muy lejano. Yo lo veo con mis estudiantes. Claro. Para ellos no es historia reciente. Nosotros decimos historia reciente, pero para ellos es historia lejana, claro, siglo XX. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué balances haces de esta experiencia? Mira,
yo creo que cuando yo empecé a trabajar en esto, empecé muy conmovida por lo que le había pasado a los campesinos que eran mis alumnos. Yo participaba en un programa de formación de dirigentes campesinos que se hacía en la Católica en los 70. Y entonces el 73, cuando la mayoría de ellos, porque eran dirigentes, cayeron presos a lo largo de todo el país, varios de ellos desaparecieron, varios fueron ejecutados, algunos se fueron al exilio. ¿Qué edad tenías tú? Yo en ese tiempo tenía como 27 años. Entonces fue muy fuerte esta experiencia de haberlos conocido y haber trabajado con ellos, porque fue el 71, el 72, teníamos programas de internado, entonces estábamos todo el día en esta conversación, en este diálogo, en este proceso formativo, con muchas vetas. Entonces pensar que esas personas que habían crecido tanto, terminaron tan terriblemente, para mí fue un golpe muy fuerte en lo personal y me fui a ofrecer para ver qué podía hacer. Y en realidad participé en varias cosas para ayudar a las personas, entre ellas asilar gente, en fin, guardar a algunas personas, etc. Pero básicamente cuando fue Domingo Azún el que me dijo, mira, ¿y tú por qué no vas y conversas con la Fanny Poyarolo y te pones a trabajar en el FASIC? Y por ahí empecé, ¿no? Y entonces yo creo que lo que hicimos tenía mucho sentido, porque tenía el sentido de recuperar las personas. O sea, lo que a mí me parecía inaceptable era que después de esta experiencia las personas quedaran convertidas en un bulto, no pudieran volver a pensar, no pudieran volver a participar, no se pudieran parar en la sociedad. Entonces, el trabajo psicológico tenía mucho de esto, de poner a la gente en la vida, ¿no? Y eso yo creo que fue una cosa que hicimos durante bastante tiempo. Yo trabajé en eso prácticamente 20 años. Y pues trabajé hasta después que terminó la dictadura. Pero a mí me parecía del todo insuficiente. Yo sentía que uno tenía que entender cómo era posible que nosotros hubiéramos llegado a esta situación y cómo era posible que en esta sociedad hubiera estos niveles de exclusión, discriminación, justificación del asesinato y de la tortura. O sea, a mí me parecía que eso era la cuestión de fondo, ¿no? Porque para que una situación no se repita, tú tienes que entender en qué está enraizada y cómo educas para que eso realmente no se pueda producir. Entonces, por eso me metí en las investigaciones sobre la reconciliación política y para tratar de entender qué son las reparaciones y qué es lo que proponemos y qué sentido tiene y hasta dónde llega y cuáles son sus límites. Pero pensando que el foco siempre es la persona, la recuperación de la persona, su rescate como alguien capaz de pensar en su vida y actuar por su vida y por la de los otros. Y yo creo que en ese sentido, bueno, yo nunca pensé en los premios, la verdad, las cosas que a mí siempre me han dejado un poco en perplejidad, porque lo que siento es que hay tanto que hacer que uno no se puede detener en el tema de los premios, ¿no? Tienes que pensar en lo que hay que seguir pensando, porque es evidente que no somos muchos los que pensamos en el país. Entonces tenemos que sumarnos, tenemos que colaborarnos, tenemos que ver cómo potenciamos esto que hacemos, porque la paz del futuro va a depender de cómo resolvamos bien las secuelas de esta experiencia, que es una experiencia donde la vida humana no valió nada. Y eso es lo que hay que modificar en la cabeza de la gente. O sea, toda vida humana vale y tú no la puedes destruir porque piensas distinto. Bien, despedimos entonces a Elizabeth Lira. Gracias por acompañarnos y esperemos que vuelvas pronto. Muchas gracias. Que esté muy bien.